Gracias, Señor. Tomen su asiento y abrimos allí nuestras Biblias en el libro de Ezequiel. Esta es una palabra que hace unos días atrás estaba despertándome y el Señor me dijo al oído esta palabra. Me dijo Tamush. Me quedé pensando y vuelvo a repetir Tamush. Y dije, esa palabra la conozco. Y me vuelve a decir Tamush. Y me despierto, me levanto y me vengo abajo, me pongo a buscar qué significaba esta palabra. Y por qué el Señor me decía insistentemente este nombre, Tamush. Y quiero que nos introduzcamos en el libro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 1. Le voy a pedir al pastor que por favor lo lea hasta el versículo 6. Y yo quiero que usted preste atención a este pasaje de la Escritura. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino, y cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrado se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes y niñas y mujeres hasta que no quede ninguna. Pero a todo aquel el cual hubiere señal, no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Estos primeros 6 versículos que la palabra de Dios allí en el libro de Ezequiel es una palabra profética, que si bien es cierto, esa palabra ha de traer cumplimiento en el postrer tiempo cuando la iglesia ya no esté, pero también podemos ver que este pasaje de la Escritura está reclamándole al pueblo. Dios le está reclamando a su pueblo, porque aquí no le está reclamando un pueblo idólatra, no le está reclamando un pueblo ajeno, un pueblo gentil, le está reclamando a su propio pueblo. Si usted lee el capítulo, allí dice muerte a los culpables, y dice la palabra de Dios y cuenta lo que hemos leído, lo que ha leído el pastor aquí. Dice que había entre aquellos que Dios envió varones con instrumento de muerte. Se puede decir que el ángel destructor tenía que pasar por todo su pueblo, pero por su pueblo, no por otro pueblo. Pero ¿cuál era lo que me llamaba poderosamente la atención? Que allí había un varón vestido de lino y con una cartera. Cerraba mis ojos y podía vislumbrar aquello. Veo que nosotros siempre decimos que hay un ángel escribiente que está pasando revista y escribiendo todo lo que nosotros estamos haciendo, porque un día esos libros se abrirán y algún día esos libros se leerán y algún día esos libros estará allí seguramente los nombres de algunos o de otros. Pero dice la palabra de Dios que allí había un varón vestido de blanco y que el Señor le dio una orden diferente al resto. A los otros le dijo destruir todo, no
piedad de nadie. Destruye mujeres, ancianos, niños, doncellas. Destruye todo y no dejes nada. A tus ojos no tengas piedad y destrúyelos. Pero la orden diferente a este ángel escribiente le dijo: y a ti, ve y busca y mira entre el pueblo y aquellos que están clamando, aquellos que están gimiendo, aquellos que están postrados delante de mí, ponles una marca en su frente. Porque cuando venga la calamidad, a ellos no le tiene que tocar. En una palabra dice así, lo que usted estaba escuchando, que relataba la Escritura. Su Biblia dice así. Amén. Y nos vamos a ir al Ezequiel capítulo 8. Yo quiero que preste también atención en este pasaje. Porque es que el Señor en esta noche nos quiere hablar de esta manera. En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, he aquí una figura que parecía de hombre, desde su lomo para abajo fuego, y desde su lomo para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. En aquella figura aquella figura extendió la mano y me tomó por las guadejas de mi cabeza. El Espíritu me alzó sobre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación, la imagen del celo al que provoca a celos. He aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí el norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del cielo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. El profeta Ezequiel, Dios le estaba mostrando aquella visión, le estaba mostrando aquel momento en el que él estaba teniendo una revelación de parte de Dios para su vida, y le estaba mostrando algo. Y usted dice: sí, pastora, pero eso es para el pueblo de Israel. Espérese un poquito, es verdad. Sí y amén, es para el pueblo de Israel, del pueblo de Israel terrenal. Pero Dios tiene un pueblo de Israel espiritual. ¿Y sabe quién es? La iglesia. Es la Israel espiritual del Señor. Y aquí estaba, en una parte, en el versículo 6, hablaba acerca del capítulo 9, verso 6, decía que el juicio comenzaba por la casa. Porque allí habían ancianos que estaban haciendo cosas que el Señor no los mandó a hacer. Y en el libro de Amós, capítulo 5, verso 25, después usted lo lee, está hablando el Señor y le dice al pueblo, recriminándolo: mientras ustedes traían el arca de la alianza, también traían a Moloc en sus corazones. En otra palabra le dijo así. Sé que Dios venía trayendo paciencia, y aunque ese pueblo de Israel en el desierto terminó, ellos no entraron, los que salieron de Egipto, entraron sus hijos, los nietos, bisnietos, 40 años pasaron en el desierto. Esa primera generación quedó tendida en el desierto. Porque desde allí traían abominación en sus corazones, traía idolatría. Por eso Dios le habla a Ezequiel en el capítulo 9 y le habla de esta manera. Y le dice que todo esto que va a suceder, que todo esto que yo envié para destruir, primero que comiencen por la casa. Y en el versículo 8, en el capítulo 8, versículo 5, los ancianos de la casa de Israel, del templo, decían esto: no hay problema, total,
9 hacían cosas escondidas. Total, si no véanlo, versículo 5 del capítulo 8. Total, Dios no nos ve. Dios ha abandonado la tierra, decían en sus corazones. Dice así, ha abandonado la tierra. Este pequeño paneo de todo lo que el pueblo de Israel venía trayendo y el juicio que Dios traía para él, si bien es cierto, esto va a cumplirse cuando la iglesia ya no esté. Pero todo lo que ha pasado al pueblo de Israel ha sido algo que se ha ellos mismos adquirido por su idolatría. ¿Cuál es uno de los pecados más grandes que el pueblo de Israel ha traído delante de Dios? Siempre fue la idolatría. Otro de los pecados fue la murmuración, la desobediencia, pero no es que hay mayor y menor, pero el pecado más predominante que aborrece el Señor siempre fue la idolatría. Allí en Amós, capítulo 5, verso 25, hasta el 27 le habla de Tamuz. Es el único pasaje de la Escritura donde menciona esta deidad pagana que el pueblo de Israel venía trayendo desde allí atrás. Y vuelvo a repetir, usted me dirá, sí, pero esto es para el pueblo de Israel. Sí, es sí, amén, y esto se va a cumplir. Pero hay un Israel espiritual, que es la iglesia. Y que lamentablemente, en este tiempo, la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, está pasando por situaciones muy parecidas. Pareciera que fuera algo cíclico. Vuelve a pasar. Y vuelve a repetirse. Pareciera que esto fuera algo cíclico. Pero esta Israel espiritual, dice el apóstol Pablo, allí en 1 Corintios capítulo 10, si usted después lo quiere leer, léalo, le habla al pueblo y le dice, no hagáis lo mismo que vuestros padres en el desierto, cayendo en la idolatría más asquerosa delante de Dios. Y el apóstol Pedro dice en su escrito, dice en 1 de Pedro, dice que el juicio debía comenzar por casa, hablando del pueblo de Israel, pero trayéndolo también a nuestras vidas. Gloria a Dios. Porque es que el Señor está hablando a través de uno y de otro, y está diciendo que hay en este tiempo un remanente de hombres y mujeres que están clamando, que están gimiendo, que están tratando de hacer lo contrario de lo que el resto está haciendo. Dígame si no estamos como en una figura calcada. El pueblo de Israel tenía en idolatría, tenía Tamuz, que según la ciudad otro era el nombre que le ponía a ese Dios. Pero dígame si no es una figura calcada. En este tiempo, las congregaciones estamos sufriendo de la misma idolatría en nuestros corazones. El Señor viene hablando hace mucho tiempo que viene hablando acerca de la idolatría de nuestras vidas. La idolatría a cosas que al Señor le ofenden. Porque si al pueblo de Israel no le perdonó este pecado, ¿usted cree que a nosotros nos perdonará? Cuando envió a su Hijo, a su único Hijo, no un ángel perfecto, se envió a sí mismo a morir en la cruz por usted y por mí. Amén. Si al pueblo de Israel no nos perdonó, nosotros que conociendo la verdad y teniendo la libertad de la sangre de Cristo y persistimos en lo mismo, ¿cree usted que el Señor nos perdonará? Hagamos la diferencia. Decía el libro de Ezequiel, capítulo 9, que mandó un grupo de hombres a destruir la ciudad. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Y allí donde hablaba del celo, que provoca el celo de Dios, está hablando de Israel y seguramente el anticristo allí en la ciudad de Israel, haciendo lo que él quiera hacer y de repente haciendo abominaciones en su templo. Pero no nos vayamos otra vez a Israel, volvámonos aquí. ¿Cómo que nosotros conociendo la verdad? El pueblo está quedándose en el camino.
y trataremos o tratemos, porque esto no es para usted, es para mí. Toda palabra predicada desde aquí primero es para el que lo está predicando. Amén. Si yo le digo a usted, ¿por qué usted no ora? El Señor me está diciendo, ¿y vos? Si usted me está diciendo, ¿por qué no lee la Escritura? Y el Señor me está diciendo, ¿y vos? ¿Por qué vos no te congregás? El Señor me está diciendo, ¿y vos? Veo que cuando usted hace así, un dedo apunta hacia arriba, mostrando que el Dios Todopoderoso está sentado en su trono. Y tres me están apuntando a mí, diciendo, tened cuidado cómo miras, porque esa vara te puede medir también. Esto es lo que va pasando a las congregaciones hoy. Los otros días hablando, creo que en la radio, pastor, cuando estábamos hablando acerca de que en este tiempo incluso han salido ministerios como querubines, falta el serafín y estamos completos. En la ciudad de Buenos Aires hay querubines, ¿sabía usted? Yo quiero viajar para ver si hay querubines. O sea, por lo menos ellos se presentan como eso. Dígame si no estamos cayendo en la misma idolatría. Y en el versículo 5, versículo 6, dice que los ancianos, habían 70, pero dice que los ancianos decían, hagamos esto aquí a oscuras porque total Dios no nos ve. Total Dios ha abandonado la tierra. ¿Cuántos hombres que conociendo la verdad para su propio pecunio y su propia idolatría están tratando de hacerse ver para que me vean, yo soy? Pero cuanto más arriba suben, más se ve sus miserias. Y cuanto más arriba sube, más fuerte es el golpe. Y esto está aconteciendo, no vamos a otros países, a nuestra Argentina. ¿Saben cuántos ministerios tremendos, prometedores, que se subieron al carro de la idolatría, de su propia idolatría, provocando el celo de Dios? Por eso es que el Señor dice que Él allanaría montes, porque lo que se subió tiene que bajar, porque el único que está arriba es el Señor. Amén. Recuerdo un pasaje de la Escritura cuando el enemigo de nuestra vida, que no lo voy a nombrar por su nombre, pero dijo, subiré a lo alto y me sentaré allí arriba y seré semejante. Dígame si no hay ministerios hoy parecidos. Y si el Señor no perdonó a Jerusalén, su ciudad terrenal, perdonará a aquellos que, conociendo la verdad, nosotros en su iglesia, conociendo la verdad, no hagamos su voluntad. Nos queda poco tiempo, el Señor ya viene. Amén. Salgamos a buscar a los que están perdidos, los perdidos de la casa del Señor. Salgamos a predicar el Evangelio. No importa que nos digan ridículo, no importa que nos digan anticuado, no importa que nos digan como nos digan. Salgamos y prediquemos el Evangelio, las buenas nuevas. Y no hagamos lo que otros. ¿Sabe que hablando esta mañana o ayer con el pastor? Él decía, le preguntaba al Señor ante unos acontecimientos de pastores renombradísimos. No se dieron cuenta, él no se dio cuenta que lo estaban filmando. Y estaba como con 2 o 3 personas ahí. Mujeres. Pastores que lo tienen allá arriba y dice, hoy va a venir el apóstol fulano de tal. Y vamos a estar, la gloria de Dios vendrá, porque venía el apóstol. Y cuando mostraron sus miserias, fue un escándalo espantoso. Por donde quiera que a él lo conocían, y lo conocían en muchas repúblicas, en muchas ciudades, en muchos pueblos, naciones y lenguas conocían su ministerio. ¿No estamos haciendo lo mismo que el pueblo de Israel, trayendo idolatría? Porque como el Señor me usa, voy a hacer lo que yo quiera, no teniendo en cuenta que el Señor está a las puertas. ¿Cuántos creen que el Señor está Amén. a las puertas? ¿Cuántos creen que ya no tenemos tiempo? Gloria Por a eso Dios. la palabra de
Dios dice, el que esté limpio, límpiese más todavía. Y el que esté sucio o que esté inmundo, sea más inmundo todavía. Que se conozca la definición de nuestras vidas o de mi vida. ¿En qué parte estás? ¿Con el Señor o en contra? No, yo estoy voy a la iglesia como si fuera un lugar de dispersión porque sábado o domingo no tengo otra cosa que hacer y tengo que ir. Que lo podamos hacer porque es lo que más necesitan nuestras vidas. 1, 2 horas, lo que dure. Lo que la palabra de Dios en el momento te quiere hablar, eso es lo que Él nos quiere decir. Amén. Yo esta palabra la tomo toda para mí. Si usted quiere, le comparto, si no, déjela pasar. Pero yo sé lo que el Señor está hablando. Si a Israel, nación, al pueblo, a Jerusalén, no le perdonó y no le perdonan cosa alguna, ¿nos perdonará a nosotros que fuimos comprados a precio de sangre, que somos su Israel espiritual, su Jerusalén espiritual? Hoy es el tiempo que tenemos que sacar toda idolatría de nuestros corazones. Se llame como se llame. San trabajo, san auto, san hijos, san nietos, san lo que sea que tengamos que sacar. Una vez un siervo de esta casa, y siempre lo cuento porque me dio realmente un gozo en mi corazón tremendo. Cuando nació su primera hija, dijo, no la trajo a presentarla al Señor y dijo, no quiero amarla y ponerla a nivel del Señor, o algo así, una palabra así dijo. Quiero que el Señor siempre sea en el primer lugar. Y ese siempre tiene que ser nuestra definición para con el Señor. Él es el primero. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor es el Gloria a primero para Dios, su vida? amén. Tiene que ser lo primero para su vida. Tiene que ser lo primero para mi vida. Yo creo que en esta noche el Señor nos habla de esta manera, y hace rato que nos viene hablando acerca de cosas que nosotros debemos quitar de nuestros corazones. Hace mucho tiempo que viene diciéndonos cosas que nosotros debemos abandonar. ¿Por qué será que el Señor ya no muestra milagros? ¿Será que el Señor nos muestra o que no hay pasión en nosotros? Creo que lo segundo, no hay pasión. Si yo oro por un enfermo, ¿se sanará? Por supuesto que se sanará. Y milagros tremendos sucederán. Pero hemos puesto en último lugar al Señor y nos da cosita preguntarle. O nos da cosita pedirle, Señor esto, Señor aquello. Porque hemos dejado en último lugar lo que es en primer lugar. Por eso este pensamiento de la Escritura, vuelvo a repetirlo una vez más, primero es para mí y luego para aquel que lo quiera tomar. Amén. Del primer momento que el Señor me despierta con esta palabra, yo no recordaba, créame, sí lo había leído, pero no recordaba ciencia cierta quién era Tammuz. Y por cierto, en la Escritura solamente una vez se menciona, y es en Amós capítulo 5, verso 25 en adelante. Se menciona este Dios de minúscula, que los judíos traían y Dios les reclama, diciéndole, ustedes mientras traían el arca de la alianza, también traían en sus corazones, palabras más, palabras menos, a su Dios, a su ídolo. Ojalá que el Señor no nos reclame nunca a nosotros. Venías a la casa, pero traías tu San yo lo sé, yo lo escucho, yo lo entiendo, yo lo leyó todo, hijo. Este es el pensamiento que el Señor ha querido entregar para su vida y para mi vida. Para mi vida primeramente y luego para usted.